Y aquí en Cata de Noticias, ¿saben qué? Voy a leerles los pergaminos que tienen algunos de Andrés Hatum, que ya lo presentamos. Que además tengo que decir que además que es un capo, es un amigo, pero es tan capo que quiero que sepan quién está del otro lado. Es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y les digo algo, los alumnos lo aman, o sea, lo premian, lo eligen como mejor profesor, se disfraza para dar clases, tiene unos métodos súper creativos para enseñar, es un capo. Además, escribió un montón de libros en Argentina, en otros países, y acá en Argentina una serie de libros sobre management, cultura organizacional y liderazgo fueron un boom, o sea, se venden muchísimo porque sirven no solamente a la gente que trabaja en empresas, sino a cualquier persona que está inserta en el mercado de trabajo. El último libro, que es muy bueno, se los recomiendo, se llama Fragmentados, breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida. Y ahora sí, con todos estos pergaminos, a Andrés Hatum le damos la bienvenida oficial, no para hablar de Pradón. Como me presentaste, mañana pido aumento de sueldo el lunes, no sé, ¿Y sí? Una cosa terrible. Es así, ¿no? Pero cuando uno tiene esos pergaminos hay que el oyente de Radio con Vos tiene que saber quién está acá en el estudio. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Divirtiéndome con los audios, algunos interesantes de Pradón, la verdad que yo creo que tenés que estar en las últimas para poder ir a esos programas. ¿Por qué? No, uno no, pero en Tinder no sabés, porque ahí está más anónimo, personas. ¿viste? No entiendo nada. No Bueno, entiendo a la gente. yo creo que cuando hay amor, lo importante es que el amor fluya. No, eso es desesperación, no es amor. Estoy seguro. Te va a venir a buscar. Vamos a ver si te vamos a hacer una apuesta. ¿Cuánto decís que dura Pradón con Gustavo? Una semana, 2 semanas, no pasa, bueno, no llega el mes. En 3 semanas yo te llamo. Dale. Si siguen juntos, me regalás un libro y además venís a reivindicarte con los oyentes de Radio con Vos por pensar que no tienen que creer en el amor. Pero bueno, vamos a hablar un poco del trabajo, Andrés. Hay gente que obviamente ya nos está mandando consultas para vos sobre qué pasa con el mercado de trabajo. Pero yo quiero arrancar con algo que vos planteás en tu libro, que es, vos decís, el trabajo nos arruinó la vida. Sí. Yo te pregunto por qué nos arruinó la vida el trabajo. Y mi papá me decía, es muy importante el trabajo, no, es muy te importante, hace sentir bien. Es muy importante, pero lo que pasa es que la forma que está planteado el trabajo, que lo plantearon mucho tiempo, sí, te arruinó la vida a vos, o capaz que los que estamos acá sentados somos bastante privilegiados. Pero, no, igual un poco me arruinó la vida también. Pero, ahí sale, soy el psicólogo. No, ahora. yo amo, pero digo, hay cosas que te arruinan la vida, sí, también, obvio, ¿no? Pero, mira, hay encuestas que dicen que el 10% de la gente que trabaja es feliz en el trabajo. Hay un... ¿Cuántos? 10. ¿10% muy nomás? feliz. Hay un 40% que está bastante bien y hay otro que, pobrecita, que es infeliz y que no sabe qué hacer de la vida, ¿entendés? Entonces, es difícil. Y eso es porque después de la Revolución Industrial, cuando te metieron en la fábrica y eras una especie de esclavo adentro de la fábrica, después saliste a meterte en la oficina. Y la oficina fue otra esclavitud. Hasta la pandemia, donde nos empezamos a replantear un poco toda esta escala de valores de qué queremos de nuestra vida, ¿no? Es decir, queremos un poco más de bienestar, queremos estar mejor, queremos ser un poco felices. No quiero ser gerente, quiero ser feliz, ¿no? Y ahí hay personas que empiezan a replantearse, dejar de trabajar un poco, tomarse más tiempo para ellos, y bueno, y eso es lo que nos pasa. Y antes de empezar a escuchar audios de los oyentes, ¿cómo ves el mercado laboral en la Argentina? ¿Cómo está? Si tenés que tomarle la temperatura, hacer como un apto físico. Voy a decir 2 palabras. Sí. Hecho percha. Hecho percha. Desde el 2008 hasta la actualidad, el mercado laboral no se agrandó de la forma que la población. Para empezar, los mejores trabajos se fueron de la Argentina a los regionales, a nivel ejecutivo. Después te vamos a hablar de la gente que trabajamos. Los mejores trabajos regionales se fueron a otros países porque la Argentina ya no era confiable y la economía empezó a mostrar, y la política, signos poco amables con las empresas. Y para que te des una idea más o menos macro, 1/3 tiene trabajo en blanco, 1/3 informal y 1/3 es monotributista y hace lo que puede raspando para llegar a fin de mes. Entonces, la calidad del trabajo en la Argentina es mala. Empezamos con los audios. Hay preguntas, hay comentarios, pero bueno, a ver qué le pasa a los trabajadores argentinos. Mi problema con mi jefa es que fuma dentro de la oficina y la verdad que se vuelve irrespirable, insoportable. Además es un edificio libre de humo y no hay forma de que entienda que hay gente que labura a su alrededor. Fuma mucho la jefa.
La jefa, ¿es la jefa la que fuma? Sí, la mandó en cana mala, la jefa. Hay 0800 en las compañías para denunciar. Sí. Entonces, pero ¿cómo vas a denunciar? Yo no me animo a denunciar a un jefe si me fuma al lado. Anónimas. Son anónimas. Sí. Pero, a ver, primer paso, vamos a escalarlo. Sí. Segundo paso, la jefa sigue fumando, entonces agarrás un cigarrillo y le enganchás el sillón de cuero que tiene y se lo perforás. Dibujitos, claro. Con una carita feliz, con cigarrillo. Y ya está, eso es un mensaje muy claro. Pero hay gente estúpida, realmente. Sobre todo con el tema del cigarrillo, que ya es prácticamente una norma corporativa y de espacios públicos, ¿no? Bueno, a ver qué más dicen los trabajadores oyentes de Radio con Vos. Mi jefe, cada vez que va al baño en la oficina, y es un baño que usamos todos, y hace lo segundo, no tira la cadena. Y yo ya no sé cómo decírselo. No, pobre tío. Hay gente que no tira la cadena, es cierto, no, porque ¿cómo se me ocurren muchas técnicas. Vamos a escalar. Primero, cartel. Por favor, tire la cadena después de hacer lo segundo. Eso siempre lo encontrás en cualquier baño de Argentina, lo cual habla muy mal de los argentinos. Entonces, no tiran la cadena. Pero si insiste ese elefante en hacer caca y no tirar la cadena, entonces lo que yo recomiendo es dos cosas, maestro, no sé cómo te llamas, pero una que es asquerosa y otra que te va a beneficiar mucho. Una es con guantes de látex agarrar la mercadería, ponérsela en el escritorio y con un cartel decirle: la próxima te embadurno el asiento. Y bueno, y ver qué pasa, porque la verdad que es difícil. Redarle eso. Claro, pero además que el problema es que es tu autoridad, es tu jefe, entonces con tu jefe hace cualquiera. Sí. Estás en un problema, porque te expones, vos querés cuidar, es tu sueldo, tenés que pagar el alquiler. Pero es un tema más allá del jefe. Sí, no tira la cadena. Es gente asquerosa, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y además que eso en los lugares chicos, cerrados... el olor, ¿no? Terrible. Bueno, a ver qué más le pasa a los trabajadores oyentes de Cata de Noticias. También hay que comprar. Claro, Hola, soy Naomi. Mi jefe, la verdad es que se dice que se considera feminista, que es pañuelo verde, que nos da oportunidades iguales a todos, pero la realidad es que cuando hay que tomar decisiones le consulta nada más a los varones, a nosotras no nos tiene en cuenta y lo desestima. ¿Hay una forma de plantearle que no va a ser así o es momento de cambiar de laburo? Bueno, es muy interesante esto, saliendo ya del Me siento identificada con esa oyente. A ver, no me queda claro si tiene jefa o jefe. Creo que dijo jefe. Jefa, nos dice Clarita, nuestra productora. Sí. Es jefa. Jefe varón. ¿Jefe varón? Jefe varón. Bueno, es un mentiroso. Que dice que milita el feminismo. Bueno, la realidad es que la gente que dice muchas de estas cosas es porque realmente es para boca para afuera. Claro, lo tenés que decir. Claro, pero en la práctica, en la vida diaria de las corporaciones, lo que vos haces es en los hechos, demostrar las cosas, ¿no? Entonces, promocionar a las mujeres en equidad con los hombres, pagar lo mismo, porque la principal inequidad es ganan mucho menos en Argentina. La brecha salarial, sí. Sí, la brecha es del 22-24%. Cuanto más arriba vas, viste, es peor, más abajo es un poquito mejor. Por lo cual ahí yo te diría, el planteo es hacia recursos humanos, no hacia el jefe. Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las políticas? Porque la verdad que nos sentimos me siento un poco como dejada de lado. Y si eso persiste, el mercado, hay que empezar a mirar el mercado. Como dijo, ¿no? Te pregunto, ¿es tiempo de cambiar de trabajo? Todavía no, creo que como todo se escala. Como así hablamos del baño, en esto también es escalable. Hay que empezar a pedir pista, decir, bueno, al jefe, ponerle presión, decir, bueno, ¿por qué esa persona la promociona, por qué no yo? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es mi evaluación de desempeño que hace que no llegue a eso? Y bueno, se empieza por ahí. Más oyentes. Hola Cata, hola profesor Andrés, acá Ariel. Bueno, mi problemática laboral en este caso ya se repite desde el año pasado. Cada vez que tengo que retirarme un rato antes del horario que tengo que salir por el otro trabajo que tengo, siempre me reclaman que me voy más temprano del horario que me tengo que ir, a pesar de que ya es algo que está hablado, que está acordado con la presidencia de la empresa. Siempre está el comentario que dice, ¿tan temprano te vas hoy? ¿No era que te ibas más tarde? Y la verdad que me genera bastante estrés y siempre que me voy y está ese comentario me voy más afligido de lo que normalmente me tendría que ir. Ay, pobre, qué garrón, ¿no? Porque eso pasa para gente, sobre todo
Me siento representada en casi todas las situaciones, salvo de la materia fecal. No, eso el baño, digamos, dejemos la parte, es un asco. Pero en este caso sí, hay un tema de planteo de esta persona que probablemente no ha sido, o no fue claro, o a la compañía no le importa nada, ¿entendés? Y se lo hacen a propósito. Entonces, el planteo como para un él bullying, ¿no? es un bullying encubierto, es cuánto tiempo más vas a durar en ese trabajo. Porque no sentirse mal no tiene sentido, ¿entendés? Ariel, repensate, ¿eh? Bueno, hay un audio más de un oyente y seguimos con la entrevista con Andrés Hatum. Mi jefe ama el reunionismo y, claro, él no tiene en cuenta mis horarios, tiene en cuenta solo los suyos. Y yo me voy de la oficina a las 5 de la tarde. Y el tipo a las 4:30, 5 menos 20, de golpe cita una reunión con 1000 ideas de cosas para implementar y bla, bla, bla. Y cuelga, y mi horario de salida es a las 5 de la tarde y capaz cuelga 5:15, 5:20, 5:30 y así. Jamás respeta mi horario de finalización de jornada laboral. Soy María de Boedo. Hola María de Boedo, mira, estás en el horno, porque es un tema de característica del jefe, ¿no es cierto? O sea, no te permite, porque en el fondo es joder al prójimo. Entonces, acá mi recomendación es de nuevo escalar. En la próxima evaluación de performance, desempeño que tengas, cuando él te diga, bueno, ¿qué feedback tenés para mí? Esto es un planteo para esa persona. Ya, si sigue haciendo lo mismo, es porque te quieres joder la vida y es momento de mirar el mercado también. Yo pensaba, soy un ignorante absoluto de todo esto, ¿no? Pero el teletrabajo que se ha impuesto en todo el mundo post pandemia hace que mucha gente se queje porque dicen, trabajamos más, y algunas empresas han desarrollado servicios de vigilancia digital, por lo cual detectan cuando tu computadora está activa o está inactiva. ¿Te vigilan? Claro, si está inactiva, te mandan un mensaje y dicen, che, ¿qué estás haciendo? Fui al baño, fui a atender el portero. Bueno, pero increíblemente empiezan a aparecer resistencias. En un diario inglés, The Guardian, yo leí el lunes que había un escandalete porque hace mucho tiempo una empresa empezó a fabricar unos aparatitos que hacen que vibre el mouse. Entonces vos lo enchufás a la compu, el mouse está todo el tiempo en movimiento y la vigilancia de la empresa percibe el programa que vos estás trabajando. Pero se armó el escándalo porque eso empezó obviamente al boca a boca a desparramarse, obvio. La gente empieza a resistir y compra ese aparatito que es muy barato, pero además la Premier League como institución lo empieza a promocionar para que la gente, mientras en horario de trabajo, pueda ver el partido. No, entonces es las empresas, yo no lo puedo creer. No, ¿qué pensabas de toda esta? El ingenio es increíble. Todas estas resistencias que empiezan a nacer justamente porque se ha precarizado mucho el trabajo. Aristóteles decía, los trabajadores son esclavos a tiempo parcial, ¿no? Y es como que estamos volviendo, digamos, toda la protección del siglo XX se ha un poco desarmado. ¿Qué pensabas de estas cosas? Es buenísimo lo que contás. Es espectacular. Es espectacular. Estas formas de poder vigilar, porque, a ver, las empresas que quisieron después de la pandemia, vengan todos a la oficina, y la gente dijo, pinga, ¿sabes qué? No voy a ir nada. Entonces, el mercado laboral se mueve en base a la flexibilidad que ofrece para estar X cantidad de días en la oficina. Pero muchas compañías te vigilan, como decís vos, sea por cámara o sea por el cuánto tiempo moves el mouse o estás tecleando. Me parece fantástico que aparezcan estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de decirles, imbéciles, no es un tema de controlar, es un tema de confiar. Claro. Ese es el paradigma que tiene que haber cambiado y que no cambió todavía. Ahora, tomando esto que cuenta Fede, y todos los audios que te mandaron consultas, preguntas, hay una cosa también que vos lo escribís en el libro, que me interesa que la desarrolles un poco más, que es, bueno, un poco los trabajadores, no solo en Argentina, por el ejemplo que da Fede, pero es como que nos estamos cansando de tener jefes tóxicos, malas relaciones laborales, como que hay un agotamiento de eso, como... ¿Por qué pasa ahora eso? De que hay como un quiebre ahí de empezar a cuestionarte, bueno, este sistema de laburo me sirve, tengo un jefe que es malo jefe, ¿cómo lo identifico? Yo creo que me lo cuestiono. Post pandemia es esto, Esto es post pandemia porque antes te bancabas a cualquier elefante en el bazar, jefes bestiales, tóxicos, manipuladores, narcisistas, hijos de su madre, todo. Entonces, pasa después de la pandemia porque la gente tiene la paciencia mucho más limitada, porque hubo, eso que decía yo antes, un revalúo de la escala de valor, de decir, ¿qué quiero para mi vida?
Yo no sé si te pasó a vos, de replantearte y decir... Todo el tiempo, decir, ahora de hecho. ¿Tengo que trabajar 18 horas por día o puedo trabajar menos? Porque ¿cuánto necesitas trabajar para ser millonaria, por ejemplo? En la visión de mucha gente es, nunca voy a ser millonario. Claro. En este contexto, en este país. Entonces, ¿para qué me voy a quemar? Y puedo ganar en todo, en tiempo libre, en estar más con mi familia, que la pandemia, todo lo malo que tuvo. Lo bueno es, pude estar en mi casa con mi perro, mi gato, mi hijo, mi pareja, lo que fuera. Y puedo ser eficiente. Me quemé al principio, como decías vos, pero también fui eficiente después y pude superar y hacer bien el trabajo. Entonces, ¿sabés qué? Ahora el foco pasó del trabajo a la persona. Y las compañías tienen que tratar de luchar por ese talento que es reacio a las prácticas anteriores. ¿Y están a la altura, digamos, las compañías de esta complejidad? No, no todas. De hecho, no es solamente Argentina. Vos fíjate que cuando la pandemia bajó un poco, sí, bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley salieron a decir, los CEOs de la compañía, los jefes máximos, uno decir, si son capaces de ir a un restaurante en Nueva York, pueden venir a la oficina. Y otro directamente dijo, el trabajo en la casa es aberrante. La gente que empezó a hacer, se empezó a ir a otros bancos y decía, vengan con nosotros que le damos flexibilidad. Claro. Tuvieron que salir a decir, disculpas, vamos a ser flexibles. Y es bárbaro que la gente domine un poco eso y que las compañías se adapten un poco también. ¿Hay algún modelo ideal de trabajo que esté probado, digamos, mira, funciona más de esta manera, de ir 8 horas, que te controlen el horario, ya no funciona, digamos, de esta manera y es por acá? No, creo que el sistema híbrido es lo que va a predominar. Sí. Y hoy se están haciendo muchas pruebas. En Europa, por ejemplo en Inglaterra, España, se están probando modelos de trabajo de 4 días. Están haciendo pruebas pilotos y funciona bien. Y nada, es cuestión de ir adaptando. Por supuesto que no es lo mismo tener una planta que la administración, pero también a la gente de planta que la maltrataste mucho tiempo, que no le diste ningún beneficio, tendrás que darle un beneficio por ese tiempo y esa continuidad que tienen, ¿entendés? Claro. Ahora te uno todos los audios, pues tenemos que ir cerrando esta columna y vamos a hablar un poco con Fede, pero si unís todas las cosas, todas las problemáticas que te plantearon y le sumás, ¿no? Que mi jefe fuma en la cara, que no me da lugar, solo le da lugar a los varones, no tira la cadena, me controlan el horario cuando mi productividad es la misma, si me quedo 1 hora más, 1 hora menos. Sumado a, bueno, la informalidad que existe en este mercado de trabajo, la inestabilidad que existe y que tenés que pagar las cuentas cada vez más caras en la Argentina. No te alcanza, necesitas ese laburo de alguna manera porque no tenés, la mayoría de los argentinos no tenemos tantas posibilidades de elegir a dónde ir teniendo en cuenta las cosas que tenés que pagar. Exacto. ¿Qué podés hacer, digamos? ¿Estamos fritos o hay alguna salida? No, digo que parezca un accidente. Hay que sacarse ese jefe de encima de alguna forma. A ver, estamos medio fritos en este momento del contexto del país. Y vos dijiste algo que es fundamental. No tenemos muchas posibilidades de movilidad laboral, salvo algunas profesiones que sí las tienen y las van a tener siempre. Pero te lo pregunto porque hay trabajos que te enferman, realmente. Que vas y es un clima tóxico, te explotan, te pagan mal y vos tenés que ir porque no te queda otra. A esa gente que te está escuchando que es mucha. Sí, bueno, a ver, hay que tener un poco más de paciencia. Necesitamos que haya un cambio de contexto, de variables de contexto, de inflación, porque para las empresas también la realidad es que es muy difícil todo esto. El mensaje para las empresas es tener gente, no es un objeto, sino que tratar de cambiar el paradigma, de controlar a la gente a confiar en las personas, ¿sí? Y pensar en el sistema híbrido como algo más permanente a largo plazo. Yo creo que con eso la gente va a estar mucho más contenta, aunque no gane tan bien. Lo están escuchando Andrés Hatum. Andrés, gracias por tu columna.